Multimillonario se burla de la propuesta de matrimonio de una camarera negra. Ella lo expone delante de todos. ¿Qué pasaría si el rechazo de una camarera negra a la burla de un multimillonario tecnológico expusiera una red de corrupción corporativa y desencadenara una revolución? Camila Johnson se movía por el comedor de Lucille, el restaurante más exclusivo de Nueva York, con la gracia de quien lo ha hecho 1000 veces. A los 29 años, su vida era un juego de malabarismos. Las facturas del hospital de su madre se acumulaban más rápido de lo que podía pagar, y su hermano menor, Marcus, estudiaba primer año en la Universidad de Nueva York. Su matrícula era un peso constante sobre sus hombros. Cada turno en Lucille era un maratón, 10 horas de pie, atendiendo a la élite de Manhattan, que apenas la miraba a menos que se les hubiera retrasado el vino. Pero Camila no era solo una camarera. Era una soñadora. Y su sueño era más grande que las elegantes mesas que servía. De día, era camarera. De noche, estaba construyendo algo revolucionario. Durante meses, había estado trabajando en un programa de mentoría llamado Rise Tech, diseñado para ayudar a jóvenes de comunidades subrepresentadas a entrar en la industria tecnológica. Se había asociado con líderes locales, había redactado propuestas y había puesto todo su corazón en una visión de cambio. Pero sueños como el suyo necesitaban dinero, mucho dinero, y en una ciudad donde la riqueza mandaba, sabía que su oportunidad llegaría en Lucille, donde cenaban multimillonarios. Camila no era ajena a las dificultades. Criada en Brooklyn por una madre soltera, aprendió desde muy joven que el mundo no daba oportunidades a personas como ella. Su madre, Diane, había tenido 2 trabajos para llevar comida a la mesa. Tenía las manos ásperas de limpiar casas y el espíritu desgastado, pero firme. Cuando a Diane le diagnosticaron cáncer hace 2 años, Camila asumió el rol de proveedora. Trabajaba doble turno, hacía turnos extra y aún así encontraba tiempo para ayudar a Marcus con sus solicitudes de ingreso a la universidad. Su hermano era su orgullo. Brillante, ambicioso, el primero de su familia en ir a la universidad. Pero cada pago de matrícula era como un puñal en el estómago. Estaba decidida a darle un futuro, incluso si eso significaba sacrificar el suyo. En Lucille, Camila era una empleada estrella. Su gerente, Elena, confiaba en ella para manejar las noches de alta presión cuando el restaurante estaba lleno de magnates de Wall Street y de la tecnología. Sus colegas respetaban su ética de trabajo, su capacidad para mantener la calma bajo presión y su habilidad para recordar cada pedido, cada preferencia. Pero para los clientes, ella era solo una cara más con un delantal negro, invisible a menos que algo saliera mal. Había aprendido a tragarse las faltas de respeto casuales, los chasquidos de dedos, las miradas despectivas, el ocasional desaire racial disfrazado de broma. Le dolía, pero tenía batallas más importantes que librar. Un cliente habitual destacaba, Dominique Blackwell. A sus 45 años, era un multimillonario tecnológico cuyo nombre era sinónimo de poder. Su empresa, Black Tech Solutions, dominaba la industria. Su elegante logotipo aparecía en vallas publicitarias y presentaciones de startups. Dominique era una paradoja. Un hombre que donaba millones a organizaciones benéficas mientras se rumoreaba que sus prácticas comerciales eran despiadadas. Había construido un imperio basado en la innovación, pero corrían rumores de trabajadores explotados, negocios turbios y una cultura que mantenía la diversidad fuera de la sala de juntas. Para el público, era un filántropo. Para los que lo sabían, era un lobo con traje a medida. Dominique cenaba en Lucille todos los jueves, siempre en la misma mesa de la esquina, rodeado de colegas o clientes. Su presencia llenaba el lugar, un aura de confianza que rayaba en la arrogancia. Daba propinas generosas, pero hablaba con el personal como si fueran muebles. Camila le había servido la mesa decenas de veces, memorizando su pedido: chuletón curado en seco, poco hecho, sin guarniciones, y sus hábitos. Nunca miraba la cuenta. Ella también había escuchado sus conversaciones. Hablaban de adquisiciones,
despidos e industrias disruptivas sin importarle el costo humano. Esto alimentaba su determinación de hacer realidad el auge tecnológico. Si hombres como Dominique controlaban el mundo tecnológico, ella crearía un espacio para aquellos a quienes él ignoraba. El plan de Camila era simple pero audaz. Había pasado semanas perfeccionando su propuesta para Rise Tech, un documento de 20 páginas que describía mentorías, campamentos de programación y becas para jóvenes de comunidades marginadas. Consiguió el apoyo de líderes comunitarios como el reverendo Carter, quien dirigía un centro juvenil en Brooklyn, y María López, una exreclutadora tecnológica que creía en su visión. Pero sin financiación, Rise Tech era solo un sueño en el papel. Camila necesitaba un inversor, alguien con mucho dinero e influencia. Alguien como Dominique Blackwell. Lo había estado observando durante semanas, esperando el momento oportuno. Lo había oído hablar de iniciativas de diversidad en Black Tech. Aunque su tono siempre era despectivo, como si fuera un requisito indispensable en lugar de una misión en la que creer. Aún así, pensó que tal vez había una oportunidad. Tal vez bajo esa apariencia pulida, él vería el valor de su idea. No era ingenua. Sabía que a los hombres como Dominique no les importaba la gente como ella. Pero también sabía que no tenía nada que perder. El jueves por la noche hubo mucha actividad. El restaurante rebosaba de energía. La mesa de Dominique estaba repleta con su séquito habitual. 3 hombres de traje y una mujer con un blazer elegante, todos riéndose a carcajadas de sus chistes. Camila sirvió las bebidas, con las manos firmes a pesar del nudo en el estómago. Su propuesta estaba guardada en su delantal, impresa en un papel nítido que había pagado en una cafetería. Había ensayado su discurso cientos de veces, practicando frente al espejo del baño hasta que las palabras le resultaron naturales. Esta noche era su oportunidad. Mientras retiraba los aperitivos, respiró hondo. Señor Blackwell, dijo con voz clara pero educada. ¿Me concede un momento? La mesa se quedó en silencio. Dominique levantó la vista, entrecerrando ligeramente sus penetrantes ojos azules. Se recostó en su silla, con una leve sonrisa burlona en los labios. Esto debería ser interesante, dijo, con un tono cargado de condescendencia. Sus colegas intercambiaron miradas divertidas. El corazón de Camila latía con fuerza, pero ella siguió adelante. Me llamo Camila Johnson y he estado trabajando en un proyecto para ayudar a jóvenes de comunidades subrepresentadas a entrar en el mundo de la tecnología. Se llama Rise Tech, un programa de mentoría que ofrece capacitación, recursos y oportunidades. Me encantaría compartir la propuesta con ustedes. Creo que se alinea con la misión de su empresa. Sacó la propuesta de su delantal y la puso sobre la mesa, con las manos ligeramente temblorosas. La sala pareció encogerse, el ruido de los platos se desvaneció en el fondo. Sentía todas las miradas puestas en ella, desde los demás camareros hasta las mesas cercanas. Dominique no tocó la propuesta. La miró y luego la miró a ella, con una sonrisa burlona que se ensanchó. Rise Tech, dijo con la voz lo suficientemente alta como para que se oyera. A ver si entiendo bien. Eres camarera y crees que has descifrado el código para arreglar la industria tecnológica. Sus colegas rieron entre dientes, con una risa aguda y cruel. A Camila le ardían las mejillas, pero se mantuvo firme. He investigado, señor. El programa cuenta con el apoyo de líderes comunitarios y los datos lo demuestran. ¿Datos?, interrumpió Dominique, inclinándose hacia adelante. Cariño, la gente como tú no tiene ni idea de cómo funciona el mundo. ¿Crees que unas cuantas clases de programación cambiarán algo? La industria tecnológica no es un caso de caridad. Es una máquina, y devora a soñadores como tú. La mesa estalló en carcajadas, y el sonido resonó por todo el restaurante. Algunos comensales cercanos se giraron para mirarla, con expresiones que mezclaban lástima y diversión. Camila sintió el peso de sus miradas, el escozor de las palabras de Dominique, más profundo de lo que esperaba. Quería desaparecer,
fundirse, al suelo, y no volver a enfrentarse a esa gente. Pero algo en su interior se negaba a romperse. Se enderezó, con la voz firme, a pesar del nudo en la garganta. Creo en este programa, señor Blackwell. Y creo que hay gente que vería su valor. Dominique hizo un gesto con la mano. Con desdén. Sigue mi consejo, Camila. Dedícate a servir mesas. Deja las grandes ideas a los grandes. Se volvió hacia sus colegas, que ya pasaban al siguiente tema. Como si no fuera más que una molestia pasajera. Camila se alejó, con las manos temblorosas mientras agarraba la bandeja. La humillación era asfixiante, pero debajo, crecía un fuego. Aún no había terminado. De vuelta en la cocina, Camila se apoyó en la pared, respirando entrecortada y furiosamente. Elena, su jefa, notó su angustia y la llevó aparte. ¿Qué pasó ahí fuera?, preguntó con voz suave pero firme. Camila negó con la cabeza, incapaz de hablar. Las palabras gente como tú resonaban en su mente. Cada sílaba, un recordatorio de cada puerta que le cerraban en la cara, de cada oportunidad que le negaban. Pero entonces recordó la grabadora en el bolsillo de su delantal. Durante meses, había estado grabando fragmentos de conversaciones en Lucille, no por malicia, sino por precaución. Había oído demasiadas historias de camareros acosados o maltratados, y había empezado a guardar notas y clips de audio para protegerse y documentar sus interacciones con los clientes de Rice Tech. Las palabras de Dominique, su tono burlón, su despreocupado desdén por la diversidad en la tecnología. Todo estaba en esa grabadora. Sacó su teléfono, con los dedos temblorosos mientras reproducía el audio. La claridad era sorprendente. La voz de Dominique, llena de arrogancia, desestimando su propuesta y burlándose de ella delante de su mesa. Pero, era más que eso. Más temprano esa noche, lo había oído hablar con sus colegas sobre las prácticas de contratación de BlackTech, alardeando de mantener a ciertos tipos fuera de los puestos de liderazgo para mantener la eficiencia. Era condenatorio y ella lo tenía todo. Los ojos de Elena se abrieron de par en par al escuchar. Camila, esto es explosivo. ¿Qué vas a hacer con esto? Camila no lo dudó. Voy a compartirlo. Regresó al comedor, con su determinación fortalecida. La mesa de Dominique seguía riendo, ajena a la tormenta que se avecinaba. Se acercó de nuevo, con el teléfono en la mano y la aplicación de la grabadora abierta. Señor Blackwell, dijo, y su voz se oyó por toda la sala, ahora en silencio. Dijo que la gente como yo no sabe cómo. El mundo funciona, pero creo que el mundo merece saber cómo trabajas tú. Antes de que él pudiera responder, ella pulsó el botón de reproducción. El audio llenó el restaurante. La voz inconfundible de Dominique se burlaba de su propuesta y presumía de las prácticas excluyentes de su empresa. Se escucharon jadeos por toda la sala. Los comensales sacaron sus teléfonos, algunos grabando el momento, otros susurrando en estado de shock. El rostro de Dominique se puso pálido, su sonrisa burlona desapareció. Camila no se detuvo ahí. Subió el audio a X, etiquetando a BlackTech Solutions y a los principales medios de comunicación. Su descripción era simple. Esto es lo que pasa cuando le dices a una camarera negra que sus sueños no importan. Almohadilla levántate, almohadilla expone la verdad. En cuestión de minutos, la publicación se había compartido miles de veces. Para cuando terminó el turno de Camila, se había vuelto viral. A la mañana siguiente, Camila se despertó con un aluvión de notificaciones. Su publicación había sido retuiteado por activistas, periodistas e incluso algunas celebridades. Los medios de comunicación retomaron la historia con titulares como «Multimillonario se burla del sueño de una camarera», «Ella contraataca» y «Magnate tecnológico expuesto por comentarios discriminatorios». El audio se reprodujo en programas matutinos, se analizó en podcast y se debatió en X. El nombre de Camila estaba en todas partes. Pero no se trataba solo de ella.
La conversación se convirtió en un debate más amplio sobre la diversidad en la tecnología. La gente compartió sus propias historias de exclusión, discriminación y explotación en la industria. RiseTech se convirtió en un grito de guerra con donaciones de individuos y organizaciones inspiradas por la valentía de Camila. El reverendo Carter y María López la ayudaron a crear una página de financiación colectiva que recaudó $500,000 en 48 horas. Dominique, mientras tanto, estaba en caída libre. Las acciones de Black Teka se desplomaron a medida que los patrocinadores y clientes se distanciaron. Se inició una investigación interna, que descubrió correos electrónicos y documentos que corroboraban la grabación de Kama. Siguieron demandas, presentadas por exempleados que habían sido silenciados durante años. Dominique se disculpó públicamente, pero ya era demasiado tarde. Su reputación estaba hecha pedazos. Camila no se regocijó con su caída. Estaba demasiado ocupada construyendo RiseTech. Con la financiación, contrató a un equipo, alquiló una oficina en Brooklyn y lanzó la primera cohorte de hombres, 50 jóvenes de comunidades desfavorecidas, incluyendo a su hermano Marcus. El programa ofrecía clases de programación, prácticas y mentoría individualizada de profesionales de la industria que se habían puesto en contacto con ella después de que su historia se hiciera viral. 6 meses después, Camila subió al escenario de una conferencia nacional de tecnología, con el corazón latiendo con fuerza mientras se enfrentaba a una multitud de miles de personas. Rise se había convertido en una iniciativa multimillonaria con colaboraciones en todo el país. También fundó Equity Alliance, una organización sin fines de lucro, dedicada a responsabilizar a las corporaciones por la diversidad y la inclusión. Su trabajo había impulsado cambios en las políticas, con varios gigantes tecnológicos comprometiéndose a prácticas de contratación transparentes. Mientras se preparaba para hablar, recordó, esa noche en Lucille, la humillación, las risas, el peso de las palabras de Dominique. Casi la destrozaron, pero también la forjaron. Ya no era solo una camarera. Era una fuerza, una voz para quienes habían sido silenciados. Damas y caballeros, comenzó con voz firme. Soy Camila Johnson y creo en un mundo donde todos tengan un lugar en la mesa. No por a quien conocen ni por su apariencia, sino por lo que pueden hacer. La multitud estalló en aplausos y Camila sonrió, con los ojos brillantes de orgullo. Ya no luchaba por sí misma. Luchaba por el futuro, por Marcus, por su madre, por cada soñador al que le habían dicho que no pertenecía. Y en algún lugar entre los escombros de su imperio, Dominique Blackwell observaba, con su poder despojado, su legado reducido a una advertencia. La historia de Camila no terminó en ese escenario. RiseTech se convirtió en un movimiento global, capacitando a miles de jóvenes y transformando la industria tecnológica. Equity Alliance se convirtió en un organismo de control, asegurando que las corporaciones predicaran con el ejemplo en materia de diversidad. Camila nunca olvidó sus raíces. Siguió visitando a Lucille, no como camarera, sino como invitada, recibida cálidamente por Elena y sus antiguos colegas. Su salud mejoró y Marcus se graduó con honores, consiguiendo un trabajo en una startup que valoraba su talento. La vida de Camila no era perfecta. Aún enfrentaba desafíos, escépticos y el peso de su propia ambición. Pero había aprendido algo esa noche en Lucille. Su voz era su poder, y nadie podía arrebatárselo. Al observar a la siguiente cohorte de hombres de RiseTech, se vio reflejada en sus ojos, hambrienta, decidida, lista para cambiar el mundo. Y supo con cada fibra de su ser que,